Muy buenas noches. Siguiendo el curso de Maestría en Educación, Convención y Gestión de los Entornos Virtuales para el Aprendizaje, cursados en la Universidad Católica Santa María, en esta oportunidad trataremos de dilucidar algunas respuestas respecto a la evaluación formativa. Bueno, primero habrá que contextualizar qué significa evaluar. Primero que nada debemos de tener una idea de lo complejo que es evaluar, en especial en el terreno educativo, porque al pretender evaluar un aprendizaje, una capacidad o una competencia, debemos de considerar que el ser humano tiene una capacidad permanente de aprender, de adaptarse y de evolucionar. En ese sentido debemos entender la evaluación educativa como un proceso integral y sistemático que nos permite a los maestros recoger información metódica y rigurosa. ¿Con qué fin? Con el fin de tener los insumos necesarios para analizar y juzgar el valor de un objeto educativo determinado. En ese sentido puede ser de esto desde los aprendizajes de los estudiantes, pasando por el desempeño de los docentes, hasta incluso los programas educativos aplicados por el Ministerio. Todo esto para poder tomar decisiones y ayudar en la mejora de la práctica educativa. ¿Sí? Ahora nos preguntaremos, ¿qué es lo que debemos evaluar? Llevemos la educación a lo concreto, a lo que el docente conoce, el aula. La evaluación que el docente realiza a diario con sus estudiantes es un proceso que debe de recoger evidencias, permitiéndonos emitir juicios sobre los logros de los aprendizajes de los alumnos. Es así que vamos entendiendo que la evaluación dentro del enfoque formativo define como centro de la misma a los aprendizajes y no a los alumnos. Se evalúa en ese sentido el desempeño y no a la persona. De esta forma, la evaluación deja de ser una sanción. ¿Para qué se evalúa? Básicamente, evaluamos para contribuir en la mejora del aprendizaje. ¿Y de qué forma? Al permitirnos recoger información del desempeño de los estudiantes, esto nos permite regular el proceso de enseñanza y por ende el de aprendizaje, sobre todo de las estrategias y de las actividades que realiza el docente en función de las necesidades de los alumnos. En otras palabras, evaluamos para favorecer el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Por eso es permanente y se adecúa al cambio que se vaya identificando entre la interrelación de la propuesta pedagógica que emplea el docente y las acciones de los alumnos. De esta manera, el proceso es más importante que el resultado y la evaluación se convierte en un elemento de reflexión para mejorar. Con esto, cumple dos funciones. Una de carácter pedagógico, que es formativa y no acreditativa, y otra de carácter social, que es acreditativa. Y ante la pregunta, ¿quiénes evalúan? Nos corresponde decir que es el docente el directo responsable de evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Pero para ello, planifica y conduce procesos de evaluación. En tal sentido, existen tres formas de poder realizarlo: de manera interna, externa y participativa. En la manera interna, es el docente el que realiza la evaluación en un determinado ciclo escolar, para la reflexión y autoanálisis y poder adaptar sus estrategias, creando nuevas oportunidades que permitan que los estudiantes mejoren sus aprendizajes. Pero también tenemos la participativa, donde el docente involucra a otros actores educativos, que pueden ser los alumnos, otros docentes o los mismos directivos. De esta forma, la evaluación se convierte en un recurso. Cuando los alumnos se involucran en su evaluación, aprenden a regular su aprendizaje. Los tres tipos de evaluación formativa son la autoevaluación, que es la evaluación que se realiza el propio estudiante valorando él mismo su propia actuación. La coevaluación la realiza el alumno en colaboración con sus compañeros. Valora la responsabilidad que ello implica. Y finalmente la heteroevaluación, que es la evaluación que el docente realiza. Pero también tenemos la evaluación externa. Dentro de la evaluación externa es el docente que no labora en la institución educativa y que establece un juicio, por ende, más objetivo. Finalmente,
¿Cuándo deben de realizarse el proceso de evaluación? Al considerar la evaluación de manera sistemática, se dan en 3 grandes fases: al inicio, el proceso y el final, aplicándose esto a una actividad, un proyecto o incluso a un ciclo escolar. ¿Cómo debemos de realizar esta evaluación? Se deben utilizar diversas técnicas e instrumentos, pudiendo ser informales, como la observación, el registro anecdótico, diarios de la clase, preguntas orales, etc. Semiformales, con la producción de textos, ejercicios en clase, tareas y trabajos, entre otros. Y finalmente formales, que son los exámenes, las rúbricas, las listas de cotejos, los mapas conceptuales, asimismo. ¿A quién se dirige la evaluación? En el enfoque formativo, la evaluación se dirige a valorar el avance de los aprendizajes y mejorar la enseñanza y el aprendizaje en un momento determinado. Y sobre todo, juzga si la planificación se viene realizando de acuerdo a lo planeado. Muy bien. Con todo esto hemos querido dar una pequeña introducción acerca de lo que es la evaluación formativa. Esperamos que haya sido de sumo provecho lo que hemos podido vertir en estos pocos minutos. Muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad.